se está desarrollando en la ciudad de La Plata. Estamos hablando de un presunto caso de gatillo fácil que comenzó el 17 de octubre pasado en los tribunales penales aquí de 8, 56 y 57. El acusado es un ex custodio del actual ministro de Turismo de la Nación, por entonces gobernador provincial Daniel Scioli, quien repelió lo que él dijo fue un intento de asalto en 132 y 520. Esto fue hace mucho tiempo, el 19 de noviembre de 2013. En el lugar, producto de esa reacción, cayó muerto Brian Mójica, 16 años, con un disparo en la espalda. Por eso, bueno, se inició este proceso que terminó ahora con estas audiencias orales. El día 30 se conocerá la sentencia y quien impulsó la acción, porque no estuvo la fiscalía, fue el abogado del particular damnificado Ignacio Fernández Camilio, quien está en línea con nosotros y a quien obviamente agradecemos el contacto. Hola Ignacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por el interés. Por favor. Bueno, primero preguntarte, un caso de semejante, ¿no?, repercusión, envergadura, un presunto, lo decimos en potencial, porque bueno, eso lo debe determinar la justicia, caso de gatillo fácil, que no tenga el acompañamiento de la acción fiscal. ¿Eso qué te deja? ¿Qué sabor te deja? Y es un sabor amargo, si se quiere, la operación jurídica, digamos, desde ser un servidor de justicia en algún punto. Nada, uno busca que cuando representa una víctima, y más en un caso de homicidio, en el que está involucrado funcionario de la fuerza de la policía, esté el fiscal. Y además, eh, en términos jurídicos, implica una responsabilidad del Estado porque el Estado tiene la obligación de investigar. El fiscal clausuró esa posibilidad de ir a juicio y, en definitiva, que en el juicio se sustancie. Y en su caso se entendía que no tenía acción, desista de la misma en el debate y Ujú. no en la instancia de instrucción, como lo hizo. A ver, uno tiene, si bien hay antecedentes, ¿no? Y cada vez en mayor medida, digo, tiene la idea de que cuando no está la acción fiscal de por medio, la causa naufraga hacia un punto muerto. Hay antecedentes que dicen todo lo contrario. En este caso, vos fuiste el que impulsó la acción, como lo decíamos, y has pedido una dura condena. Sí, sí, y estamos convencidos del pedido que realizamos. A ver, en el juicio no fue demasiado lo que se sustanció en términos de testimoniales, porque estaba incorporado por lectura la mayoría, y lo que no lo incorporamos ahí porque básicamente no había una discusión profunda de la materialidad ni tampoco de la autoría por parte de la defensa de Jouvet. Ujú. Entonces, en ese punto como que se simplificó mucho lo que fue el juicio, demasiado, quizás a mi gusto. Nosotros no realizamos demasiados protestos, pero fueron tres bien concretos. Y las testimoniales fue del chico que iba en la moto conduciendo y que recibió el tiro también, porque el tiro atravesó a Brian Totti y le pegó en el hombro a este chico Villalba, Ujú. que recibió preguntas y contestó absolutamente todas las preguntas, tanto de la defensa como de los jueces, y tuvo un relato coincidente de que venían de una matiné. El día era 19 de noviembre a la madrugada, o sea, sería el 18 a la noche, y como es feriado el 19, abrió matiné en Milenio Sí. 511. Entonces, el recorrido de la matiné a su domicilio era ese. Bueno, nada, como que toda esa situación da que pensar, y la declaración que no declaró en juicio el imputado, declaró en 308 en Ujú. instrucción. Esa declaración tiene contradicciones con lo que dicen los propios policías provinciales. Nosotros tomamos la determinación de ingresar por lectura lo que fue el acta de procedimiento, porque, y lo marcamos en el juicio, intervinieron 20 policías provinciales, siendo él funcionario de la policía provincial, y eso es algo que está vedado por resoluciones de procuración y por legislación provincial. Sí. Y además un dislate, una hora 15 más o menos de agujero en el cual solo intervino policía provincial y no le avisaron al fiscal, que es algo que le tienen que avisar inmediatamente. Esto lo dijimos. Entonces, realmente creemos que es un caso para que se considere como gatillo fácil y se condene por homicidio calificado, que sí, la pena es perpetua.
¿No hubo acompañamiento de organismos de derechos humanos con este caso? Sí, hubo bastante acompañamiento. Estuvo el CELS presentado como veedor, estuvo la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, estuvo, bueno, Rosa Bru Ujú. con varias madres, Eugenia Vázquez entre ellas, estuvo la CPM también presentada como veedor y asistieron al juicio. Y bueno, y hubo consultas de Secretaría de Derechos Humanos de Nación, hubo consultas de organismos internacionales, pero bueno, ellos estuvieron y presentaron escrito como veedores y Ujú. demás, pero no hubo lo que sería un particular damnificado institucional, Correcto. que quizás en algunos casos sí se da por parte, sobre todo de la ¿Alguno Comisión se Provincial. constituyó como amicus curiae del tribunal o no? No, simplemente... No, no, es algo que suelen hacer en instancias recursivas lo del Ujú. amicus. Ellos se presentan como, le ponen veedores algunos, en Ok. realidad en la provincia es observadores. Ujú. Y luego, a resultas de lo que sucede, hacen un escrito de amicus en sus consideraciones, ¿no? Seguro. Bueno, Ignacio, entonces, porque lo que comentás vos, lejos está de haberse acreditado esta situación que plantea el imputado de que fue objeto de un intento de asalto. Sí, incluso en la hipótesis de el supuesto asalto, lo que él describe es un bulto, digo. La luminosidad era buena, hay una cámara del COM que estaba posicionada en lo que sería la rotonda de 31 y 520 y que no llega a verse por la distancia en donde se cruzan, pero sí se ve la buena luminosidad de la avenida 520. Y el tiro lo pega por la espalda a una distancia, en pericia se dice mayor a 1 metro por el ingreso y demás, pero lo que pudimos corroborar por planimetría y dónde cae el cuerpo y demás, que fue mayor a 10 metros, o sea, una Ujú. distancia que no tenía ningún tipo de riesgo para él, sabiendo que no tenían arma. Entonces, o sea, arma de fuego, digo, Sí, ¿no? sí, Como claramente. algo, entonces, entendemos que incluso si se hubiese dado ese hecho que no está acreditado, porque tampoco hicieron rastros sobre el arma, sobre el cuchillo, una sevillana es lo que encontraron. Entonces, si hubiesen hecho rastro, aunque sea, podríamos haber sabido si estaban las huellas o no, porque en definitiva dijo que lo estaba empuñando. Cualquiera de los dos chicos, que a los dos, uno falleció, Brian, y el otro estaba hospitalizado, Ujú. Villalba, podrían haberle hecho tranquilamente. Le hicieron dermotest, de hecho, Sí. a Brian y dio negativo. Entonces, hasta eso se perdió y no es responsabilidad, digamos, nuestra, sino que netamente una responsabilidad estadual y más en un caso de este tipo. Por eso entendemos que el caso de violencia institucional, que el caso, digamos, además pedimos reparaciones, no solo económicas para la familia, sino reparaciones de índole de formación a la fuerza, de visibilización en el lugar del hecho de Toti. Ujú. Y bueno, estamos a la espera, el veredicto será el 30 de este mes de octubre a las Exacto. 12 del mediodía. Situación particular porque nos dijeron que iban a notificarlo por sistema y no Ah, no habría va a haber audiencia de audiencia, nada. veredicto. Sí, sí, raro eso. Ujú. Y nada, ¿Por qué se tardó no sé, tanto tiempo en llegar a esta instancia? Estamos hablando de un caso de 2013. sí, tremendo. En 2015 la fiscal Laki pidió la elevación a juicio. Entendió que procedía la elevación a juicio por el homicidio. Ujú. Ella lo consideraba como un exceso en la legítima. Nosotros no hay exceso. Hay legítima y legítima, y en este caso no hay legítima, Sí. ni hay exceso. El juez, que el juez estuvo en el lugar del hecho, eso figura en el acta de procedimiento, dictó el sobreseimiento, Juan Pablo Masi. Ajá. Y ahí recurre la propia fiscal, Laki, Sí. y ahí desiste Bogliolo, cuando le da la vista a la Cámara, porque es el fiscal de Cámara, como fiscal general funciona como fiscal de Cámara. Ujú. En ese momento hubo un año, si no me equivoco, que no notificaron a la particular damnificada ni a su abogado de ese momento, creo que era, no sé si Dante Miño o José Rosso. Y cuando se entera, el abogado presenta una nulidad. Dieron vuelta con la nulidad un año más. Y ya ahí estás en 2017. Y Claro. así fueron pasando con esto, digamos, de que fue a la Cámara terminó diciendo que sí, que tenía que ir a juicio. Y ahí lo mandan a un correccional, pasa la pandemia en el medio, y ahí empiezo a intervenir yo y planteo en el correccional que tenía que ir un criminal, que la acusación privada estaba planteando un homicidio calificado por Sí, sí. ser funcionario y agravado por el uso de arma de fuego, y que era la expectativa de pena de perpetua.
y lo vuelven a mandar al mismo tribunal que ha habido la causa primigeniamente contra los chicos, que es el TOC 1, pero tiene distinta integración. Y bueno, y ahí la fecha de juicio que nos dieron, la dieron, si no me equivoco, en 2022. Se modificó 2 veces, primero iba a ser a fines de 2023, después a principios de 2024, y bueno, está... Sí, lo que sabemos de las agendas de los tribunales. Sí, demasiado pronto la dieron, tuvieron Sí. voluntad en buscar una fecha porque están dando para 2027, 2028 en Ni este hablar, momento. ni hablar. Ignacio, te agradecemos muchísimo el contacto, fuiste muy claro. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Ignacio Fernández Camilio, el abogado del particular damnificado, en este caso por la muerte de Brian Mojica.